Buen día, mi nombre es Juan Carlos Domínguez Hermosillo y en esta ocasión voy a platicarles sobre hepatitis B dándole una visión general y tocando puntos importantes como son las características del virus, los mecanismos de daño hepático que tiene este virus, los factores de riesgo para su transmisión, el diagnóstico serológico, el tratamiento antiviral con análogos nucleócidos o nucleótidos y peginterferón que ocasionan la cura funcional y las terapias futuras en desarrollo que son importantes para la cura esterilizante. ¿Cuál es el impacto que tiene este virus en la población? Bueno, definitivamente el virus de hepatitis B sigue siendo un problema de salud pública, ya que aproximadamente 2 billones de la población se encuentran con la infección a nivel mundial. De estos, 400 millones cursan con hepatitis B crónica y es un virus que tiene un alto potencial oncogénico debido a que como se integra en el genoma de la célula huésped, entonces esto a largo plazo produce una persistencia viral crónica y progresa la enfermedad a cirrosis hepática o incluso hepatocarcinoma. Y el 25-40% de estos pacientes van a progresar a esta enfermedad. Eh, el virus de DNA es un virus que pertenece a la familia Hepatnaviridae y al género Orthohepatnavirus y mide 42 nanómetros. Es un virus que tiene de adentro hacia afuera. El genoma está integrado por DNA que tiene doble cadena. La cadena más interna es la cadena positiva, que es semicircular y que tiene en su extremo 5' al RNA pregenómico. Luego le sigue la cadena negativa, que es cerrada. Esta sí está cerrada de manera completa y tiene en su extremo 5' la polimerasa, la DNA polimerasa. Este genoma está rodeado de una nucleocápside icosaédrica y en la parte más externa se encuentra rodeado de una envoltura que tiene en su superficie proteínas, la PRES1 que le ayuda a unirse a la proteína de la célula huésped o al receptor de la célula huésped, que es sulfato de parán, y la PRES2 y así como la proteína S, que es el antígeno de superficie. A su vez también tiene la proteína L y M. Aquí vemos todos los genes que contiene este virus, que es el gen pre-S, que da lugar a estas proteínas que ya vimos, el gen POL, que da lugar a la DNA polimerasa, el gen pre-C, que da lugar al antígeno E y al antígeno COR, y al gen X, que da lugar a la proteína X, que en la actualidad se sabe que es la que interviene o tiene un papel importante en la progresión a hepatocarcinoma. ¿Por qué es importante conocer la replicación de este virus? Lo relevante de este virus es que al momento que entra la célula huésped, en este caso los hepatocitos, se va a integrar al genoma de la célula huésped, se va a asociar a las proteínas de histona H3H4 y va a quedarse ahí en forma de cccDNA, que es circular cerrado covalentemente, y al unirse a estas histonas pues va a quedar en forma de mini cromosomas, y está aquí el problema en el cual el virus no se puede erradicar por completo, ya que se integra al genoma y a largo plazo este cccDNA ocasiona la progresión de la enfermedad a cirrosis y a hepatocarcinoma. Y bueno, ya una vez que sale del núcleo, el RNA pregenómico, o sea, tiene varios genes transcritos, pero el principal es el RNA pregenómico que da lugar a la DNA polimerasa y al core, que son suficientes para la siguiente progenie viral. Entonces se va a ensamblar en el citoplasma, en el retículo endoplásmico, se le van a agregar las otras proteínas y se va a liberar de la célula huésped, pero el 10% de este genoma encapsulado va a regresar al núcleo de la célula huésped y nuevamente va a comenzar el ciclo de replicación. Entonces, esto es lo relevante de conocerlo, de que el cccDNA, que se forma una vez que se integra al núcleo, es el que va a quedar ahí en la célula huésped y el causante de la progresión de la enfermedad. Pero ¿cuál es el mecanismo que se produce en el hígado? Definitivamente no es el virus el que ocasiona el daño hepático, sino es toda la respuesta inmune que se monta alrededor de él. Deben actuar la respuesta inmune innata y la adaptativa de una manera eficaz y coordinada para tratar de erradicar o de al menos eliminar este virus. Sin embargo, el virus va a producir una gran cantidad de antígeno E y de antígeno de superficie que vemos aquí en forma de partículas subvirales. Entonces, todos estos
células de la inflamación, incluyendo las citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, que pertenecen a la respuesta innata, junto con la adaptativa, donde van a intervenir las células T, CD4 y CD8 con la diferenciación de estas células y las células B que van a producir anticuerpos neutralizantes. Todo esto va a ocasionar un efecto citolítico en las células hepáticas, y esto es lo que va a ocasionar el daño al hígado, la fibrosis y la necroinflamación, no tanto el virus como tal, sino toda la respuesta inmune que monta este virus. Em, ¿Cuáles son los factores de riesgo para contraer esta infección? Definitivamente toda la población que esté en contacto con vía parenteral, la transmisión materno-fetal y la vía sexual, esas son las poblaciones a las cuales se debe de buscar intencionadamente el antígeno de superficie. Aquí vemos los trabajadores de la salud, los portadores de VIH, los que tienen una enfermedad de transmisión sexual previa, también los hombres que tienen sexo con hombres, las embarazadas. Todas estas poblaciones debemos de buscar intencionadamente este virus. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Definitivamente el que nos va a dar la pauta para decir si realmente hay una infección por hepatitis B es el antígeno de superficie. Al estar presente podemos tener dos escenarios clínicos, una hepatitis o una infección aguda y una infección crónica. Hablando de la infección aguda, al tener el antígeno de superficie positivo con el antígeno E y anticuerpos contra el core IgM y una carga viral extremadamente alta, hacemos el diagnóstico. Si el antígeno de superficie es positivo, pero los anticuerpos contra el core son IgG y hay anticuerpos contra el E y la carga viral es alta, estamos hablando de una infección crónica, la cual puede ser antígeno E positivo, como es este caso, o bien el antígeno E negativo, que era lo que llamamos antes portador inactivo, ahora es infección crónica, antígeno E negativo por virus de hepatitis B, en el cual no hay antígeno E, pero sí hay anticuerpos contra el E y la carga viral es mucho más baja, estamos hablando de menos de 2000 copias por mililitro. Y cuando el antígeno de superficie es negativo, entonces estamos ante una infección resuelta cuando hay anticuerpos contra el de superficie y anticuerpos contra el core IgG y el antígeno E. Pero tenemos que diferenciarlo cuando es por vacunación. En este caso solamente va a haber anticuerpos contra el S y todos los demás marcadores serológicos van a estar negativos debido a que solamente se producen los anticuerpos por la inyección de la proteína recombinante. Y en el caso de que todos los marcadores serológicos sean negativos y solamente tengamos anticuerpos contra el core IgG o IgM, entonces estamos hablando ante varios escenarios que puede ser una hepatitis B oculta, la cual se diagnostica cuando hacemos la carga viral y está positiva, o bien que sea un falso negativo, un falso positivo o que esté en un periodo de ventana, es decir, donde todavía los marcadores serológicos no están presentes como para decir que es una infección resuelta o apenas comienza una infección aguda o crónica. Y cuando todos los marcadores están negativos, pues estamos hablando de que el paciente es susceptible y por lo tanto necesita vacunarse. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la hepatitis B? Definitivamente es prevenir que la progresión a cirrosis, el hepatocarcinoma, la transmisión y la reactivación de este virus, sobre todo en poblaciones especiales. Y también mejorar las manifestaciones extrahepáticas y con todo esto mejorar la calidad de vida del paciente. Para el tratamiento tenemos que tomar en cuenta tres parámetros muy importantes, independientemente de si es antígeno E reactivo y no reactivo. Tenemos que tomar en cuenta los niveles de carga viral, de ALT y el grado de fibrosis. Para decir de los niveles de carga viral, deben ser arriba de 2000 unidades por mililitro, la ALT debe estar 2 veces por encima del límite superior normal y el grado de fibrosis debe ser moderado o a severo. No es necesario tener todos estos para dar tratamiento, con que tengamos uno de estos, independientemente del resto de los valores, tenemos que dar un tratamiento. ¿Qué tratamientos hay en la actualidad? Bueno, son los análogos nucleósidos o nucleótidos, los cuales vemos aquí. De estos tres, perdón, de esta familia o de estos análogos nucleótidos y nucleósidos, los de elección son el tenofovir,
disoproxil di fumarato, el tenofovir alafenamida y el entecavir, debido a que son altamente potentes y además tienen una barrera a la resistencia muy alta, y eso le da la gran ventaja. Y la otra opción es peginterferón alfa 2A. El objetivo del peginterferón alfa es el control inmunológico a largo plazo. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a usar el peginterferón. ¿Cuáles son los que sí? Los que son antígeno E positivo, genotipo A, edad menos de 30 años, los que tienen cargas virales muy bajitas, menos de 2000, los que tienen niveles de ALT muy altos y los que no tienen comorbilidades. Esos son los candidatos a peginterferón y más si son naive a tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de dar análogos nucleócidos? Definitivamente es bajar los niveles de carga viral a niveles indetectables. Estamos hablando de 10 a 60 unidades por mililitro. La seroconversión del antígeno E y del antígeno de superficie y la normalización de los niveles de ALT. En la actualidad no se recomienda la combinación tanto de los análogos nucleócidos con el peginterferón alfa. Ya vimos cuáles son las indicaciones de cada uno de estos y bueno, en la actualidad no existe una evidencia clínica suficientemente fuerte para poder dar estos tratamientos combinados. Definitivamente son los de elección estos tres por su baja tasa a la resistencia a largo plazo, como lo vemos aquí. En el caso del TDF y TAF, pues es 0% y el mayor porcentaje del aclaramiento del antígeno de superficie, sobre todo con el uso de tenofovir. Pero estas terapias solamente logran la cura funcional, es decir, logran la seroconversión del antígeno de superficie y a porcentajes muy bajos, de 3 a 11%. Por lo tanto, necesitamos de terapias que logren la cura esterilizante, es decir, la erradicación de ese cccDNA. Y para esto se están buscando antivirales, agentes antivirales directos y agentes inmunomoduladores como los agonistas de los receptores Toll-like tipo 7. Para simplificar estos agentes antivirales directos, tenemos que son los que bloquean la entrada del virus, como el Mircludex B, que vimos en la diapositiva pasada, que es este, y los agentes que bloqueen o destruyan el cccDNA, que destruyan o bloqueen los transcriptos del cccDNA, como el RNA pregenómico, que bloqueen la encapsulación o inhiban la encapsulación del virus, que también bloqueen el ensamblaje viral y que bloqueen la sobreproducción excesiva del antígeno de superficie. Entonces es aquí donde tenemos que o necesitamos terapias que curen este virus, ¿no? O que actúen a estos niveles. En conclusión, a pesar de la existencia de la vacuna, la hepatitis B todavía sigue siendo un problema de salud pública, ya que las opciones para erradicar el virus pues son muy limitadas. Lo que tenemos en la actualidad son opciones para lograr la cura funcional y es a un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, necesitamos de nuevas terapias para poder erradicar este virus. Y pues hasta el momento lo que tenemos en la actualidad es la vacuna para poder prevenir esta infección y sobre todo vacunar a aquellas poblaciones que son susceptibles de contraer esta infección. Gracias.